Inteligencia artificial por aquí, inteligencia artificial por allá, y dale con la inteligencia artificial, Iker, que sí, que está muy bien y que ha avanzado un huevo la inteligencia artificial, pero hay más cosas en la vida que ChatGPT y que hacer vídeos de fotos. Y lo gracioso que es, Aitor. O sea, también hay que aprovechar eso, ¿no? O sea, también es cierto que podemos parar un poquito de ella y vamos a hablar de lo que realmente importa, ¿vale? Vamos a hacer un Kit Kat y vamos a hablar de la automatización, la industria, y vamos a ver qué ha pasado con la robótica este año 2025. Pues venga, vamos a darle candela a eso. Pero antes de seguir, Iker, déjame que te cuente una cosa importante, que puede marcar un antes y un después en la forma que venden nuestros oyentes. Porque sí, querido tendenciero, si eres comercial o vendedor, ya lo sabes, vender no va de suerte, va de método. Y en el Club de la Venta te damos justo eso, una formación online aplicada, más de 20 formaciones y un nuevo curso cada mes. Una comunidad de vendedores que te acompaña, retos mensuales, directos concretos, ¿eh? De temas concretos. Y con esto vas a pasar de una vez por todas de la teoría a la acción. Pues sí, esta semana tenemos directo además en el Club de la Venta hablando de postventa, cómo fidelizar con un sistema postventa simple y efectivo que puedes aplicar ya con lo que tienes. El Club de la Venta, en el clubdelaventa.es, formación, comunidad y acción para comerciales que están dispuestos a marcar la diferencia. Recuerda, vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Bienvenidos a los Tendencieros Industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Bueno, arrancamos Iker y déjame que te cuente que la semana pasada tuvimos un podcast muy entretenido sobre las comidas de empresa, ¿eh? ¿Qué pasa en las comidas de empresa, eh? ¿Hay que ir, no hay que ir? ¿Qué tipos de personas nos encontramos? ¿Qué pasa con los jefes? ¿Cómo hay que lidiar con el alcohol? ¿Qué otras cosas pueden pasarnos en una cena de o en una comida de Navidad? Súper interesante. Y aunque ya va pasando el tiempo, ¿vale? Probablemente, igual para la comida de Navidad es un poco tarde, cuando escuches este episodio, pero sigue siendo válido para el resto de comidas familiares de Navidad, ¿eh? Ahí cambiamos los jefes por los cuñados y otras familias, ¿eh? Incluso comidas de empresa, aunque no sea en Navidad, te vale para cualquier comida y cena de empresa que tengas. Y ya sabéis, si queréis saberlo, pues está en el podcast grabado, pero ahora no, después de este. ¿Dónde lo encuentras? Pues donde has encontrado este y también en tendenciosinteresales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcast, tiempo que estamos en todas toditas. Eso es. Bueno, Iker, Bueno, vamos con el tema de hoy, la vamos robótica a faena. industrial en 2025. Rock and roll del buen Aitor. ¿Sabías que en el 24, para ir metiéndonos en harina, se instalaron más de 542.000 robots industriales en el mundo? Pues muchos robots, ¿eh? Casi tantos como, no, casi tantos como habitantes tiene Pamplona, ¿eh? Medio millón más, yo creo que tiene más que habitantes en Pamplona. No sé cuántos tendrá Pamplona, No pero sé, son muchos por ahí robots. andará. Entonces, medio millón de robots más. Entonces, telita, ¿eh? Porque el mercado de los robots es grande, ¿eh? Pero este crecimiento también es importante. Podemos hablar entre un mercado del 2024 en, digamos, en millones de US dólares, de 18.000, 19.000 millones de US dólares, más o menos del mercado del 2024. Y para este año se espera un crecimiento, y un crecimiento importante, y podemos llegar hasta los 22.000 millones de US dólares. Y hablando en unidades, pues el año pasado se crecieron más de 542.000 y este año se prevé crecer más de 575.000. O sea que estamos creciendo más que lo que crecimos el año anterior. Tela. Oh, sí, sí, telita. O sea, esto es un crecimiento de dos dígitos en robots industriales. Y ojo, porque a mí hay un dato que me sorprende, Iker, porque Asia se quedó con el 74% de esos 542.000 robots que se han instalado, o de esos 575.000 robots que se han instalado este 2025, ¿eh? Y en el otro lado, en la otra punta, tenemos a Europa,
en Europa solo se han instalado el 16% de esos robots. Y aquí, claro, Iker, a mí me surge la pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Esto confirma lo que todos pensamos de que Europa está perdiendo el tren de la fabricación y de la innovación? ¿A qué estamos jugando? Iremos viendo más datos porque puede parecer pequeño ese 16 en comparación con el 74, pero luego si lo comparamos con otros, pues igual no es tan pequeño, ¿eh? Pero hoy ya se está metiendo, o sea, ya hemos dicho que no vamos a hablar de inteligencia artificial, pero es que hay que tocarlo porque es que incluso en los robots está entrando. Y ya no es solo cuántos robots tienes, sino cuánto de listos son tus robots, que también empieza a ser importante. Efectivamente. Entonces, pues vamos a ir viendo también, pues todo esto cómo afecta, ¿no? Ya no solo el número de robots. Pero bueno, si hablamos de robots, la base instalada total en 2024 fueron de 4.600.000, más de 4 millones, ¿no? Y creció el año anterior un 9%, o sea, lo que hemos dicho, casi dos dígitos, ¿no? Y este año se espera otro crecimiento incluso algo mayor, o sea, podemos llegar al 10 y 10 y pico por ciento en este 2025. Lo que has dicho, Asia lidera con un 74, Europa está en un 16 que parece muy pobre comparado con ese 74, pero es que América está en el 9. Entonces, pues estamos mal, pero hay otros que están peor, ¿no? Estamos ahí en el medio y la pregunta es, ¿y África dónde queda ahí en todo eso, eh? Pues el 1 ese restante, por ahí estará. Por ahí andará, por ahí andará. Bueno, hemos hablado de cifras globales, ¿vale? Y tengo que darte otra cifra, ¿vale? Hemos dicho que los robots industriales, la estimación 37.000 millones de dólares para el 2025. Y si incluimos los cobots y el resto de robots dentro de estas cifras, nos vamos a un volumen de mercado de 55.000 millones de dólares y el mercado de la robótica en general, Iker, a que no te imaginas por dónde se prevé que va a ser el crecimiento para los próximos años hasta el 2035. Pues no sé, ¿Vale? un 10, un 12. Pues más todavía, ¿eh? El crecimiento para, en general de los robots industriales, colaborativos, etcétera, se prevé que sea del 16%. Y si eso te parece mucho, Sí. pues voy a picar más hondo, ¿vale? Porque concretamente el segmento de robots colaborativos, los famosos cobots, ¿vale? Que cualquiera que trabaje en industria los habrá visto, se prevé un crecimiento anualizado del 32% hasta 2034. O sea, el doble de crecimiento que en la instalación de robots tradicionales. Pobres comerciales de Cobos que van a tener unos objetivos, pero brutales. Si el mercado va a crecer eso, madre de Dios, que Dios les pille confesados. Así es. Pero lo que hemos dicho, ya no solo es vender brazos y hierros, sino que hay que empezar a vender también inteligencia, hay que vender pues todo lo que añade, digamos, inteligencia a ese robot. Ya no solo es la mecánica, los giros, los motores, eso, el hierro, sino que hay que ponerle también cerebelo a esos Sí. cacharros. Pues sí, y bueno, hemos hablado de datos globales, ¿vale? Y ahora vamos a ir más allá y vamos a hablar de cómo se encuentra en un panorama más regional, ¿vale? ¿Mm? Entonces, si los datos que tenemos es que en España, el año pasado se instalaron unos 5.160 robots, ¿vale? Que fue el mejor dato histórico de todos los años, ¿vale? 2025 se prevé superar esa cifra. Pues para que nos pongamos en contexto, en Japón el año pasado se instalaron 44.500 robots. O sea, esto es 10 veces más robots que los que se han instalado en España, ¿vale? Y luego, si vamos a la región de Asia, ¿vale? Que hemos dicho que el 74% de las instalaciones nuevas se han realizado allí, de las 542.000 que hemos dicho, pues de esas 542.000, 295.000 fueron instaladas en China, ¿vale? Y hay que decir que si bien en China se instalaron 250.000 unidades, ¿vale? En Japón y Corea, ¿vale? Las industrias donde más se instalaron este tipo de robots ha sido en la industria de precisión, en la industria electrónica y en la industria del automóvil. Haciendo números rápidos hay todos, 75, bueno, 74 hemos dicho por ciento. De 500 y pico mil.
Pues son 300 y muchos mil, ¿no? Más o Ujú. menos así. Claro, si 45.000 has dicho que era Japón y 295.000 son en China, ostras, pocos les quedan a Corea y al resto ya no te quiero ni contar. O sea, madre mía, y Bueno, encima, cuidadín, porque claro, tú has comentado industria de precisión, electrónica y automoción, pero automoción sobre todo y la electrónica relacionada con automoción empiezan a desacelerar, porque al final cada vez hay menos vehículos, sí tienen cada vez más electrónica, pero a veces hay menos vehículos en marcha. Y claro, ese mercado está tirando para abajo, no como el de los cobos. Y sin embargo, esos crecimientos están yendo a otros sectores, como puede ser la logística, que está automatizando absolutamente todo, la alimentación, que también está automatizando un montón, y luego la industria general, ¿no? Cualquier tipo de industria que antes era muy manual, cada vez está más automatizada. sí, en alimentación concretamente, ya no solo en fábricas, sino que también en campo ya hemos visto que se está viendo un nivel muy alto de automatización y de robotización también en la recogida de frutas, en todo este tipo de cosas. Bueno, si volvemos, Iker, a Europa, ¿vale? Hemos dicho Ujú, que solo el 16% de las instalaciones nuevas de robots industriales de todo el mundo se están realizando aquí en Europa, ¿vale? ujú, Pero si sumamos todos los robots que hay instalados ahora mismo, tenemos un stock de unos 820.000 robots, ¿vale? ujú, Y donde Europa sí que lidera claramente, no es tanto en los robots industriales como en los robots colaborativos, ¿vale? Porque si bien la cuota de robots industriales es del 16% en Europa, la cuota de mercado de cobots es del 30% respecto a toda la instalación de robots a nivel mundial. O sea, tenemos el doble de cobots. Bueno, no es que tengamos el doble, pero la participación es el doble en cobots que en robótica industrial. ¿Se entiende, no? Iker, ¿me he explicado bien? no te has explicado bien, pero se ha entendido. Vale, a veces me cuesta estas cosas. Sí, así somos aquí en Europa. Nos gustan más los cobos que los robots, se han puesto de moda, no sé, quizás hay ciertas empresas que han hecho mucha más promoción aquí en ese tema. Bueno, pues es la realidad, el 30% de la cuota mundial la tenemos aquí. Y hemos dicho que Estados Unidos está peor que nosotros, pero es un poco engañifa eso, porque al final Estados Unidos se está especializando. Entonces, sí que es verdad que no tienen muchas, digamos, nuevas instalaciones con robots, solamente el 9%, pero sí que se han metido mucho, han hecho foco en inteligencia artificial, en automatización avanzada y en el software, o sea, en todo lo que engloba alrededor, en esa inteligencia que estábamos hablando, ¿no? O sea, ellos van a tener y tienen menos robots, pero cada robot es más inteligente, con lo cual, pues bueno, están potenciando ese área que yo creo que no está tampoco mal pensado. O sea, al final, si los robots son más inteligentes, se pueden adaptar a más cosas, pues yo creo que tiene mucho sentido. Efectivamente, Iker, aquí los americanos lo que tienen es los robots de tu amigo Elon, que son súper inteligentes. Los Melon Robots. Esos van a otro nivel. Bueno, y ahora, Iker, voy a tocar, bueno, vamos a tocar otro dato también, que es Ujú, súper interesante para ayudarnos a entender, porque el dato así de robots globales, pues igual es un dato más frío y no nos da tanto valor a la hora de entender si realmente estamos automatizando, ¿no? Pero aquí hay un dato que es la densidad de robot, que es la densidad de robot por cada 10.000 empleados, que esa cifra sí que nos da el dato de si se está automatizando mucho o automatizando poco, ¿vale? Entonces, hay que decir que partimos de que en 2023 la densidad de robot era de 162 unidades por cada 10.000 empleados, ¿vale? Eso a ujú. nivel mundial, ¿vale? Y si esto ya lo traducimos o lo traspasamos a regiones, ¿vale? No te lo vas a creer, Iker, pero la región o el país que más densidad de robot tienes del mundo es Corea, la República de Corea, con 1.012 robots por cada 10.000 empleados, ¿vale? O sea, si a nivel mundial estamos hablando de 162, República de Corea 1.000, o sea, 10 casi, bueno, 10 no, serán unas 8 veces más aproximadamente. Singapur tiene una densidad de robot de 770 por cada 10.000 empleados, China 470 robots y Alemania, aunque parece que hay menos automatización que China porque se vende en una mínima parte de China, pero a nivel de densidad Alemania está en 429 robots, que está incluso por delante de Japón,
¿vale? Que tiene la cifra de 419 robots por cada 10.000 empleados. O sea que si lo miramos con la cifra de densidad, tampoco estamos tan mal. Habrá que mirar si dentro de los empleados cuentan los que están de baja y los que no, porque últimamente hay tantos que habría que hacer dos analíticas. Si analizamos por empleado que trabaja, entonces ganamos por calle. Por goleada, sí, sí, eso por goleada. Bueno, pues Europa está más bajo. Alemania tiene 429 y está en el top, pero claro, habrá países que tienen mucho más baja densidad de robots porque la media europea es de 219 por cada 10.000. Claro, entonces baja bastante, digamos, el escalafón mundial, ¿no? Aunque América del Norte está en prácticamente 200 y Asia tiene de medio 182. Pero claro, luego están las economías líderes que has comentado, pues Corea, Singapur, China y Japón, que están en el top 10 global. O sea que... Entonces, claro, el motor de crecimiento está en Asia. Todo el tema de la inteligencia en los robots está en América. Y en España, ¿dónde nos metemos? O sea, con los cobots. ¿Solo vamos a utilizar robots que ayuden al empleado a trabajar al lado? ¿O vamos a ir a algún nicho de mayor precisión, más rapidez? No sé, tendremos que buscar un nicho, Sí. porque si la inteligencia va por un lado y las cantidades van por otro, Pues eso, Iker, yo no soy adivino y no te lo puedo decir. Pero lo que sí que podemos ver es cuáles son las principales tendencias en la robótica o cuáles han sido durante este año 2025, ¿vale? Y ujú, entonces, hay que decir que el principal cambio de todos que ha habido en la industria de los robots en 2025 ha sido que han pasado de ser robots programados, bueno, todavía están, ¿vale? Pero la gran innovación es que ahora pasamos a robots que aprenden, ¿eh? Ya dejamos de tener que programar ciertos robots línea por línea a, bueno, hacer un aprendizaje de, oye, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, lo coges, lo llevas, etcétera. Entonces, es un aprendizaje por experiencia, tú le enseñas lo que tiene que hacer, pero se lo enseñas físicamente, ¿no? Como yo te lo puedo enseñar a ti, que oye, pues mira, vienes aquí, lo coges allá, lo llevas aquí, en lugar de ir, oye, if then go tal, if no sé qué tal, ¿no? Entonces es mucho más sencillo, mucho más rápido y mucho más fácil que lo que era antes. ya veo que has programado con robots mucho, vamos. If Y then do then, if y then then this do that, this. do this. En Menos mi, mal sí, sí, en mi LinkedIn lo pone al final de todo. Experto programador de robots colaborativos con inteligencia artificial. que lo ponga muy abajo, por favor. En la última Bueno, línea. pues aparte de que aprenden con la experiencia y no la editor, sino la experiencia que se le transmite a un experto programador en robots, hay también tres capas de inteligencia artificial integradas, ¿no? Y está la analítica, la capa analítica, que optimiza pues, procesos y reduce errores de inspección, por ejemplo, ¿no? O sea, va cogiendo datos y va analizando esos datos y va optimizando procesos. Luego tenemos la física, la inteligencia artificial física, que pues esto ya va en simulaciones. Trabajamos simulaciones y entonces en lugar de hacer las integraciones, pues ya una vez que vamos a integrarlo, ya está la simulación hecha y ya hemos hecho todos los cálculos, con lo cual ya tenemos, digamos, el proceso optimizado. Y luego está la última, la inteligencia artificial generativa, que es pues programar los robots con tipo ChatGPT, o sea, dándole instrucciones de texto, que ahí yo creo que te manejarás mejor, Aitor. Y Ujú. esta semana, por ejemplo, he escuchado una startup española que he escuchado en un podcast que se dedica a hacer esto y con grandes éxitos y con industrias tan complejas como la ropa y las telas, que están automatizando pues cómo coger y cómo doblar un pantalón, un calcetín después. Claro, no es... Claro, los robots normales están acostumbrados a coger siempre el boli azul, sí, y luego el rojo, vale, cambia de color, pero es el mismo boli y lo cojo en el mismo sitio. Pero claro, si te viene un calcetín, luego un zapato, luego un pantalón y tienes que doblarlos de distinta manera, pues tiene su aquel, Sí. pues, y con gran éxito, según decían ellos, Uno, que lo están un, consiguiendo. un robot de esos necesito yo, Iker, para cuando saco la ropa de la secadora y que me la plegue, me la planche y haga todo, ¿eh? Estoy contigo, Héctor. Ya si me la saca de la secadora y la pone también, sería la pelaría. Ya vemos, Iker, que el valor ya deja de estar en el hardware, deja de estar en mover piezas, sino que empieza a estar en el software, en entender qué se está moviendo y cómo tiene que hacerlo, ¿vale?
Y bueno, pasamos, Iker, al siguiente protagonista del 2025, que han sido los cobots, ¿vale? Con un dato demoledor. El crecimiento ha sido del 32,7%. El mercado mundial ha sido de 5.500 millones de dólares en 2025, ¿vale? Entonces, este es el verdadero protagonista de los robots industriales, ¿eh? Entonces, aquí nos preguntamos, ¿y qué pasa con los cobots? ¿Por qué crecen tan rápido? Pues bueno, pues básicamente por tres puntos, ¿eh? Primero, porque te dan seguridad. Es un elemento que ya es 100% fiable y 100% seguro. Segundo, porque te da flexibilidad a un mínimo coste. Un robot industrial, lo que has dicho tú, pues está pensado para coger siempre en el mismo punto, dejar en el mismo punto, etcétera, y el hacer un cambio de ese robot para darle otro uso es muy costoso. Sin embargo, el robot colaborativo es muy fácil hacer un cambio de uso. Eso da mucha flexibilidad en la producción. Y además, la integración de los robots colaborativos es extremadamente fácil y rápida. Entonces, si une estos tres puntos, pues nos da que tenga ese crecimiento tan importante y esa previsión de crecimiento para los próximos años tan importante. Yo creo sobre todo que la rápida integración es digamos, la herramienta estrella de los cobots, porque seguridad y flexibilidad los otros robots también pueden tener, pero la integración tan sencilla que incluso está pensada para que no seas un programador de robots, sino que lo pueda hacer cualquier técnico, cualquier eléctrico, cualquier persona que tenga un poco de interés, ¿no? Es básicamente coger un teach, ir llevándole y decir por qué puntos tiene que pasar, con lo cual esa integración ha sido la estrella para pues, ciertas aplicaciones como pueden ser Pick and Places, aunque tengo mis dudas de que sea la mejor opción, pero es donde más se ha utilizado, en ensamblajes, en ciertos ensamblajes y en el packaging. Claro, ¿dónde encaja? No encaja en cualquier industria, encaja pues perfectamente en pymes pequeñas. Al final este coste es bastante comedido en comparación con otros costes, como luego veremos. Claro, los costes laborales de estas empresas son altos, con lo cual si son capaces de que una persona atienda varios puestos o haga otras cosas, pues mejor. Y claro, cada vez la producción es más variable, con lo cual es necesario que tengas algo que se adapte rápidamente. Y claro, una pyme no tienen un mega programador de robots, sino que tienen un técnico que hace de mecánico, de eléctrico, de programador y de todo. Pues esa persona es capaz de programar un cobot. Entonces, claro, con esto el cobot no va a sustituir a la persona, esa persona seguirá haciendo cosas, pero pues te va a sustituir esa rigidez que puedes llegar a tener con otro tipo de solución. Está claro. Y que ahora nos centramos en los robots humanoides, ¿vale? Aquí no vamos a entrar mucho porque realmente el robot humanoide, por ejemplo, el de Elon Musk, ¿no? El famoso de Elon Musk, o otros que hemos hablado en algún episodio del podcast de robots humanoides, quedan muy bonitos delante de la cámara, pero todavía a nivel de implantación industrial, a nivel de implantación masiva, están todavía en una fase muy incipiente, una fase muy inicial, ¿no? Entonces, aunque sí que hay robots humanoides en tareas de logística y en ciertas tareas específicas más de laboratorio, todavía no podemos hablar de que haya un despliegue masivo de este tipo de robots, ¿eh? Probablemente en los siguientes años lo sigamos viendo, pero 2025 no ha sido el año de los robots humanoides, ¿vale? El año del 2025 ha sido el año de los cobots, ¿eh? Que está creciendo lo que hemos dicho antes, mucho más rápido que el mercado tradicional, ¿eh? Y también lo que hemos dicho antes, es que hoy en día invertir en un brazo robótico sin inteligencia artificial es quedarse atrás también. Tú y yo, editor, que nos movemos por muchos sectores y muchas aplicaciones que vamos a ver ahora, no hemos visto ningún humanoide por ahí. O sea, hemos visto humanos que parecen robots, pero robots que parecen humanos no hemos visto todavía. Con lo cual, eso quiere decir que está verde, verde y nos movemos en industrias, pues como la automovilística, que puede ser la tope de gama, digamos, en innovación, ¿no? Entonces va a ser que todavía le queda bastante. Y también, Iker, hemos visto humanos que parecen plantas, ¿eh? Y por eso también muchas veces son sustituidas por robots. También es verdad, sí, señor. Hay plantas que se mueven más que algunos humanos. Bueno, si hablamos de sectores y aplicaciones claves, pues el manejo, digamos, de materiales y la logística es uno de los puntos fuertes ¿no? de integración de este tipo de soluciones, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque al final el e-commerce ha explotado, o sea, ya todo el mundo va a comprar, nadie bueno, sí hay gente que va a tiendas, pero cada vez pues queremos más comprar con un clic.
queremos cada vez que pida hoy y me lo venga mañana. Y claro, además también la gente también está menos dispuesta a hacer siempre lo mismo. Con lo cual, pues por eso está creciendo bastante. Mm. Y de hecho, pues bueno, en este sector los robots que más han crecido han sido obviamente los robots autónomos móviles, los AMR o los AGVs, que son los robots guiados automáticos o autónomos, ¿no? Y hay que decir que en 2025 los AMR captaron el 45% de los robots que se vendieron en logística. O sea, si hablamos de logística ya nos olvidamos de robots industriales, incluso de robots colaborativos, que los hay también, ¿vale? Pero el rey en logística son los AGVs y los AMRs con un 45% de los robots, ¿vale? Además, pues bueno, estos también se utilizan pues para temas de picking, enrutamiento de zonas, escaneo de estantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí que te voy a dar otro dato muy interesante también, que esto va unido también a lo que hemos hablado de los coches autónomos, también de los vehículos autónomos, ¿vale? A ver si te sabías tú que el 76% de los AMR, de los Autonomous Mobile Robots, ¿vale? Utilizan la tecnología LiDAR para navegación en interiores, ¿eh? La tecnología LiDAR es la misma que utilizan muchos de los coches autónomos, ¿vale? Pues yo los que he visto no funcionan con LiDAR, pero bueno, será que es así. Será que a nivel logísticas grandes, que la verdad es que no he tenido el gusto de visitar, sean esas las que he conocido yo, van siguiendo líneas y ese es el funcionamiento que suelen tener. Pero bueno. Según la estadística, que también me cuesta digerir porque no sé cómo estarán hechos esos cálculos porque no los tengo, dicen que el 29% de los almacenes del mundo están automatizados, solo el 29%. Yo te diría que es mucho menos que el 29%. O sea, desde mi punto de vista, veo pocos almacenes automatizados o bastante automatizados. Entonces todavía queda infinidad de sitios donde poder automatizar, con lo cual aquí el mercado de crecer es muy grande. Aquí, claro, hay que distinguir, Iker, entiendo yo, entre los grandes almacenes, que es fácil de automatizar, y ya los medianos o pequeños almacenes que pueden tener, pues, una empresa que se dedica a fabricar cosas, por decir algo, ¿no? Entonces, su negocio no es almacenar, y entonces ellos ahí tienen sus baldas, sus estanterías, y van, pues, igual con traspaletas o con pales, van, pero no de una manera automática. Entonces, yo creo que de ahí viene esa cifra tan baja del 29%. Y en el mundo de la logística, pues las aplicaciones estrellas pues van a ser pues las que hemos comentado antes, paletizado, despaletizado, clasificación de cajas y picking, que el picking es ir a cajas a coger piezas para luego depositarlas en la caja que va a ir al cliente final, pues asistido por robots. El famoso beam picking, que he Mm. visto funcionar muchos, pero bien, no demasiados. Bueno, cada Bastante vez complejo todo mejor el y tema de con inteligencia artificial. Si no vienen bien ordenaditas las piezas, cuesta un huevo. cada vez Claro, y mejor. estamos pasando de sistemas rígidos, grandes y rígidos, a células modulares que llevan los cobots y los AMRs integrados. Incluso he visto AMRs que llevan cobots integrados para luego hacer ciertos tipos de, pues bueno, de coger un material de un sitio y llevarlo a otro sitio. La verdad es que yo creo que la aplicación estrella aquí es el paletizado y el despaletizado, que si metemos todo eso dentro de almacenes, entiendo que ahí sí que hay automatización. Sí, yo ya he visto también a MR Seeker que llevan utillajes para llevar grandes piezas, es una pasada, y se ha visto de todo ya. Lo que está claro, Iker, que si hoy pedimos algo a Amazon por decir una tienda online, ¿vale? Que todos conocemos, ¿vale? Y mañana por la mañana lo recibimos aquí, solo puede significar que hay una unión precisa y perfecta de la automatización y de la robótica con la logística, porque solo con personas esto no funciona. Bueno, luego tenemos otro tipo de robots que son menos conocidos, que igual algunos de los oyentes no conocen, que son los escaras y las arañas, que yo los metería más o menos dentro del mismo tipo de producto, aunque físicamente no se parecen, sí se parecen mucho las aplicaciones, ¿no? Porque son aplicaciones de alta velocidad, de mucha precisión y que tienen una huella bastante baja, ¿no? Entonces, ¿dónde triunfan estos sectores? Pues triunfan en la electrónica, donde hay que hacer pues, unos ensamblajes muy rápidos, en farmacéutica y en dispositivos médicos, pero sobre todo, pues en el picking y en el meter en cajas y demás. Bueno, yo he visto incluso en bombones, he visto son aplicaciones muy rápidas. La ventaja que tienen estos tipos de robots cara, que son estos que van así, van girando rápidamente, es que al ser ciclos muy cortos,
el retorno de inversión al final es muy rápido, porque cogen tantas piezas por minuto que la amortización es bastante rápida y no necesitan grandes fábricas porque pueden encajar perfectamente en empresas con producciones medianas y con series variables. Hemos comentado antes también que todo el tema de automoción pues está tirando para abajo, ¿no? Al final en Asia la automoción está frenando todas las nuevas instalaciones, en Europa también, cada instalación se mira, vamos, con dedillos si se va a hacer o no se va a hacer. Sin embargo, pues bueno, la electrónica, el metal, los plásticos pues están creciendo, ¿no? Son sectores que están creciendo un poco más. Lo que has dicho, Iker, el sector de la automoción ya está muy saturado y entonces ahí las instalaciones que se están realizando nuevas, pues son menos y además venimos de una alta automatización previa. O sea, ya era un sector, siempre ha sido el líder en automatización, el sector del automóvil. Y sin embargo, pues bueno, el de la electrónica, aquí lo que tenemos es productos cuyo ciclo de vida es mucho más corto, hay mucha mayor variabilidad de productos diferentes y entonces aquí los robots encajan perfectamente y cada vez hay mayor grado de automatización en el sector de la electrónica y por eso está ganando tanto peso este sector. Sí, en automatización que tiene la industria del automóvil suelen ser los robots de soldadura, los típicos, que claro, el crecimiento de estos ya está por debajo del 6. Claro, estamos aumentando la productividad a más de un 30%, pero claro, estamos pasando de líneas grandes a ya células flexibles y reconfigurables. Efectivamente, Iker, porque la megatendencia de los robots no es hacer una mega línea súper grande, quiero decir, de los robots, no del automóvil, es hacer fábricas flexibles, ¿eh? Que se adapten a las demandas de los clientes, ¿no? La personalización llevado al máximo nivel. Bueno, y también hay que comentar aquí que dentro de los cobots también entra la inteligencia artificial, ¿eh? Y combina perfectamente porque la inteligencia artificial, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues le da la flexibilidad, seguridad, reprogramación rápida. Y entonces esto, pues bueno, ya lo hemos comentado antes. Sí, al final es adaptarse un poco, ¿no? O sea, al final cada vez cambiamos más de producto. Cada vez pues hay picos de demanda por diferentes motivos, ¿no? Producciones personalizadas a un cliente concreto. Entonces, pues bueno, al final todo el tema de la inteligencia artificial tiene que entrar y en los cobots, pues lógicamente también. Bueno, vamos, Iker, si te parece, encarando la parte final y tenemos que hablar de los fabricantes, ¿eh? Ujú. Porque en el sector de los robots industriales hay cuatro fabricantes principales, ¿vale? Tenemos a Fanuc, que tiene una cuota de mercado del 18%, ABB con una cuota mundial del 14%, KUKA con una cuota del 13% y Yaskawa una cuota del 8%, ¿eh? He visto que y todos estos pues controlan buena parte de la robótica industrial de toda la vida. ¿Por qué siguen siendo los líderes? Pues porque tienen una fiabilidad extrema. O sea, este tipo de robots son capaces de durar infinito, o sea, treinta y tantos años de ciclo de vida. Además, están a nivel global en todo el mundo porque, claro, están muy metidos en automóvil y el automóvil tiene grandes plantas por todo el mundo, con lo cual tienen servicio de asistencia, tienen de todo a nivel mundial. Bueno, y pasamos de los Ferraris de la robótica a los cobots, ¿vale? Entonces aquí los cobots el mercado cambia radicalmente. Antes hemos dado cuatro nombres que hacen el 53% de la cuota de mercado, ¿vale? Pues en los cobots tenemos un fabricante líder que es Universal Robot con una cuota de mercado del 40%, ni más ni menos, ¿eh? ¿Cómo te quedas, Iker, eh? Tela. Bueno, al final es un cambio de paradigma. O sea, ha crecido tanto porque ha pasado de que sean los ingenieros los que diseñen y calculen el robot a que sea el operario, el de mantenimiento o el de producción, el que sea el que diga, oye, necesito un equipo de estos y encima con mi equipito mecánico eléctrico voy a ser capaz de ponerlo en marcha. Aquí, Iker, el verdadero campo de batalla, ¿eh? No es quién tiene el brazo más grande, ¿eh? El que gana es el que tiene la programación más intuitiva, aquel que tiene, pues imagínate que le integramos una visión artificial integrada para que se ajuste mejor a la aplicación, el que tiene una inteligencia artificial para ese ajuste automático, o sea, ya ves que no es, oye, yo la tengo más grande, ¿no? La tengo más grande, sí, pero esta es más inteligente.
Sí, lo mismo pasa con los coches, ¿no? El hardware puede ser el coche, los robots puede ser el coche y luego cada vez tienen más software, cada vez tienen más inteligencia artificial, cada vez tienen más electrónica, el navegador, el automático. Pues bueno, al final todo está yendo hacia ahí y los robots también. Bueno, Iker, y ya para acabar, no podemos dejar de hablar en un podcast de tendencias de robótica, pues oye, ¿cuáles son los precios de los robots por tipo, por rango, ¿vale? Pues esto yo creo que es una cosa que muchas veces los tendencieros se preguntan, ¿y cuánto costará esto aproximadamente, no? Pues bueno, los cobots serán los robots más económicos que andarán entre los 25 y 50.000 dólares o euros, ¿vale? Bueno, aunque el euro está ahora al cambio al 1,2 o 1,15 aproximadamente, pero bueno, vamos a echar una estimación, ¿vale? Si bien es cierto que los de mayor carga pues pueden subir más. Los robots industriales pues nos encontraremos a partir de 50.000 euros hasta pues 150, 200.000 euros o incluso si es de más carga pues podría ser incluso de mayores costes. Y los SCARA pues sin embargo son un poquito más económicos y están del orden de los cobots también, entre los 15.000 y 50.000 dólares aproximadamente. Pues bueno, esto como todo, ¿no? Pues quieres más grande, con más alcance, con menos alcance, más rápido, más lento. Pues bueno, ahí también vamos a tener una horquilla bastante grande, pero por ahí nos encontraremos. Y también depende de cuántos compres, pero vamos. Si vamos a hablar de aplicaciones, pues los robots de soldadura pueden andar por los 60.000 euros tranquilamente. Y los de paletizado un poco menos, pues pueden andar sobre los 50.000, aunque hay más y menos también, como hemos comentado antes. Y si vamos a aplicaciones de robots móviles, AMRs y AGVs, pues claro, ya hemos bajado bastante, ya podemos andar entre de unos 15.000 hasta unos 25.000 euros. Sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es que, claro, que la AMR o el AGV no viene solo. Porque normalmente te vas a comprar una flota de AGVs o AMRs, ¿eh? Pues igual tienes que comprar 20 o 30, o depende, si es una empresa grande, pues 100 o 500 o los que sean. Bueno, y no nos tenemos que olvidar tampoco que, claro, tú te compras el robot, pero con el robot no haces nada. Porque ese robot pues necesitará una garra, una pinza de soldadura, una pintosa, algo para una herramienta o algo para hacer algo, ¿no? El robot simplemente va a mover esa herramienta, pero necesitas esa herramienta, ¿vale? Que entonces ahí, depende de lo que le pongas, pues tendrá un coste u otro. Y luego, además, el coste adicional que vamos a tener de integración, instalación, de programación, de ponerle cintas, de ponerle seguridad, de formar a los empleados. Que bueno, que ahí depende del proyecto, pues bueno, pues puedes ir desde decenas de miles de euros a cientos de miles de euros también. De todas formas, el ROI de un robot puede estar entre los 12 y los 24 meses, o sea que el coste no es para nada elevado. Bueno, si hablamos un poco rápido de las normas que tenemos, pues hay que decir que hay una nueva ISO de este año, la 10.218, que se mete en este tema y habla de seguridad funcional, de los códigos integrados y de la ciberseguridad obligatoria. Hay que tenerlo en cuenta también. Es que, Iker, hoy en día un ciberataque puede ser un accidente laboral, perfectamente. Entonces, claro, automatizar sin ciberseguridad es como jugar a la ruleta rusa. Tal cual. Entonces, resumiendo, va a haber más robots que nunca, va a haber menos hardware y más inteligencia, y Asia gana en volumen, Europa en flexibilidad y América en AI. Bueno, tendencieros, y ya solo nos queda para despedirnos haceros la pregunta abierta. ¿Tu empresa invierte en robots o en inteligencia artificial? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Déjanos tu comentario y si quieres aportar tu experiencia o te gustaría añadir algo más. El resto de tendencieros te lo agradecerán. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.